Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el pequeño pueblo de Eredrie, enclavado entre colinas áridas y azotado por los vientos del desierto, los días transcurrían lentamente al ritmo de los cascos, el polvo y el whisky. Todos sabían, Clara Dawson, la discreta camarera del salón Estrella de Plata, esa guarida de hombres cansados, jugadores incorregibles y cazarrecompensas de mirada dura. Todas las noches, se deslizaba con gracia entre las mesas, bandeja en mano, con una sonrisa educada fija en los labios. Clara tenía ojos verde pálido, casi transparente, como un lago bajo la luna. Su cabello castaño claro, su vestido, a menudo recogido en una trenza, le caía por la espalda como un recuerdo de inocencia. Siempre llevaba el mismo vestido sencillo, un poco desgastado en las mangas, pero siempre limpio. Su voz era suave, casi modesta. En Crestagrana, decían de ella, la pequeña Clara es simpática, pero no está hecha para este mundo. Los clientes la veían como una sombra agradable, un adorno silencioso entre las peleas, el sudor y las voces alzadas, camarera de salón como tantos otros. Frágil. Inofensivo. Pero esta percepción era solo una máscara cuidadosamente mantenida. Bajo esta aparente vulnerabilidad yacía un incendio contenido, un recuerdo ardiente, y sobre todo un pasado trágico. Clara había quedado huérfana desde los 8 años. Una noche de verano, mientras dormía plácidamente en la pequeña granja de sus padres, un grupo de bandidos atacó la casa. Buscaban dinero, ganado y miedo. Lo que encontraron fue una resistencia inútil y desesperada, su padre, con un disparo en el pecho, su madre dada por muerta tras intentar proteger a su hija. Clara, escondida en un armario, lo había presenciado todo. No había gritado. No había llorado. Pero nunca lo había olvidado. Después de esta noche, es Jed Dawson, su tío paterno, que había venido a buscarla. Jed no era un hombre amable. Es francotirador durante las guerras indias, se convirtió en vigilante independiente, había visto demasiada sangre y traición como para creer en la ley de los hombres. Pero al ver la mirada vacía de su sobrina, comprendió que debía transformarla, no en una hija, sino en una superviviente. La llevó a vivir a una cabaña remota en lo alto del polvoriento cañón Black Creek, donde nadie vendría a molestarlos. Allí nació la verdadera Clara. Todos los días al amanecer ella estaba practicando tiro. Jed colocó botellas en las rocas, dibujó blancos en la tierra, cronometró sus movimientos. No le permitió escaparse de ninguna manera. Una bola demasiado lenta, un tiro demasiado alto, y fue un comentario cortante. En la vida real, estás muerta, querida. Empieza de nuevo. Y Clara volvía a empezar. Una y otra vez. Hasta que sus brazos se entumecieron, hasta que su muñeca se endureció y sus disparos fueron certeros. Aprendió a carga un Colt con los ojos cerrados, tiene reconocer el sonido de un seguro al activarse, tiene disparar a un caballo mientras galopa, tiene rastrear a un hombre en el polvo. Pero Jed le enseñó mucho más que técnica. Le transmitió una filosofía, una ley de hierro. En este mundo, una chica tiene que saber defenderse, o siempre estará a merced de los demás. El viejo oeste no es para los débiles, y menos aún para las mujeres. No ganarás gritando. Ganarás siendo más rápida. Más tranquila. Más lista. Clara lo escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra como un mensaje grabado en piedra. El dolor que llevaba dentro se transformó en fuerza. Ella no quería venganza, quería estar preparada. Lista para el día en que la vida decida poner a prueba su voluntad nuevamente. Cuando tenía 20 años, Jed desapareció. Algunos dicen que murió en una emboscada. Otros creen que se retiró, demasiado cansado para seguir luchando. Clara, sin embargo, nunca habló de ello. Fue sola a Crestagrana y pidió trabajo en el bar. El dueño, un hombre brusco pero no mezquino, le dio una oportunidad. Desde entonces, interpretó su papel con la precisión de una actriz. Atendió a los borrachos. Soportó las miradas. Se rió de los chistes. Pero ella siempre vigilaba las armas, los cinturones, las puertas y lo más importante, mantenía sus armas bien escondidas, una Colt 45 de cañón corto detrás del mostrador. Una Derringer en su blusa. Y un cuchillo finísimo en su bota.
Porque Clara Dawson no era una camarera. Era una bestia enjaulada. Un arma cargada. Una tormenta silenciosa. Y pronto, la ciudad de Redrich lo descubriría. A medida que pasaban los días, Estrella de Plata vibraba cada noche al ritmo de carcajadas estridentes, el seco golpe de las cartas gastadas contra la madera y el tintineo constante de vasos llenos de bourbon, whisky o cerveza caliente. El ambiente era denso como la pólvora, una mezcla de olor a tabaco frío, sudor, alcohol barato, y secretos no confesados. Clara se movía con gracia entre las mesas desvencijadas, llevando los pedidos en su bandeja con perfecto control, esquivando sin esfuerzo brazos errantes, palabras atrevidas y miradas codiciosas. No mostró nada, todo estaba calculado, cada sonrisa, cada paso, cada silencio. Porque sabía que en ese lugar, un error podía costar más que una propina. Pero había 3 hombres a los que no podía ignorar, porque no buscaron olvidarlo, ellos. Estaban tratando de aplastarlo. Entre los habituales, un grupo de matones se había consolidado gradualmente como una amenaza constante. Su nombre hacía estremecer a los recién llegados y suspirar a los veteranos. Tom el halcón Jenkins, un hombre con aspecto de oso, que se dice que disparó a un sheriff en Dakota y a sus 2 cómplices, Jake Miller, con los ojos vacíos y la mandíbula apretada, y Lucas Grady, pequeño, nervioso, siempre masticando un palillo como una serpiente lista para escupir su veneno. No tenían ningún código de honor, se alimentaron del miedo, les gustaba humillar, volcar las bebidas de los débiles, provocar peleas por el placer de golpear. Pero su placer favorito, durante varias semanas, fue Clara. No porque les gustara. No. Porque ella, no tembló delante de ellos. Y Tom Jenkins no pudo soportarlo. Esa noche, la luna bañó Redrie de una luz pálida, casi irreal. El viento silbaba suavemente entre los tablones mal unidos del salón, y los faroles difundían una luz naranja parpadeante sobre los rostros cansados de los jugadores. Clara acababa de colocar 2 vasos de centeno en la mesa de un viejo trampero, cuando Tom Jenkins se levantó lentamente de su rincón habitual, su sombra se alargó hacia ella, pesada como una amenaza. Las conversaciones a su alrededor cesaron gradualmente, como si todos supieran que algo estaba a punto de suceder, algo serio. Se acercó a ella con paso lento, sus enormes hombros balanceándose ligeramente, sus botas resonaron en el tenso silencio. Jake y Luke lo siguieron a distancia, sus ojos brillando con crueldad. Clara, con la espalda recta y el rostro sereno, sintió que se acercaban, pero no giró la cabeza de inmediato. Se sirvió un whisky en un vaso con calma, sin temblar. Al darse la vuelta, Tom estaba allí, tan cerca que podía oler su aliento, cargado de cerveza y carne fría. «Oye, pequeña camarera», gruñó, su voz ronca y delatando el alcohol, «¿de verdad crees que una chica como tú puede sobrevivir aquí?» Clara lo miró. No tenía miedo. Solo un cansancio educado. «Déjame en paz, Tom», ella respondió con voz tranquila pero firme. Se echó a reír, una risa corta, brutal y sin humor. «Oh, te lo prometo, esta noche entenderás quién manda aquí». Tras el Jake rió disimuladamente, y Luke dejó escapar un sí, enséñale, Tom, lo que provocó algunas risas en la sala. Algunos clientes bajaron la mirada. Otros observaban, paralizados entre el deseo de ver sangre y el miedo a ser atacados. Tom levantó una mano sucia y callosa, cepillando un mechón de cabello que colgaba de la trenza de Clara. «¿Te crees especial? ¿Porque tienes una boquita bonita y caminas erguido?» Clara no se movió. Su mirada se oscureció ligeramente. Sintió que la tensión aumentaba. El salón no era más que un suspiro suspendido. «Creo que deberías dar un paso atrás», ella dijo más tranquilamente, «antes de hacer algo estúpido que no puedas solucionar». Tom frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. Y menos una mujer. Una chica de cantina. Se rió de nuevo, más fuerte esta vez, y tiró su vaso al suelo, que se rompió con un estruendo repentino. «¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿A suplicarme?» Jake y Luke lo rodearon, formando un triángulo amenazante. Los demás clientes retrocedieron lentamente. Algunos se agarraron el cinturón, no para intervenir, sino para protegerse. Clara, sin embargo, todavía no se movió. Su corazón latía más rápido, sí. Pero no tenía miedo. Hacía mucho tiempo que no tenía miedo.
Ella sabía que él estaba desaparecido, que una chispa. Cuando Tom Jenkins agarró bruscamente la muñeca de Clara, sus dedos como tenazas aplastando su fina piel, un aliento helado pareció cruzar la habitación, todo el salón contuvo la respiración, pensó que la humillaría. Quebrantarla. Quería reducirla a lo que veía, una camarera indefensa, una presa dócil para ser pisoteada. Pero él no vio, no entendió lo que su mirada reflejaba en ese momento. Clara lo miró directamente a los ojos, ni un escalofrío de miedo. Ni un temblor. Ya no era la mirada de una chica de salón. Era la de una bestia salvaje. Y en una fracción de segundo todo cambió. Con un movimiento tan fluido como rápido como el rayo, Clara deslizó su mano libre debajo de su delantal, un gesto demasiado rápido para el ojo del profano, y sacó una Colt 45 de cañón corto, pulido y perfectamente engrasado, que llevaba días sosteniendo en su mano boca abajo, listo para este momento. Se oyeron 3 disparos seco, claro, atravesando el estruendo como un rayo en el cielo de verano. ¡Cacerola! 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 El primer disparo impactó el barril de agua detrás del mostrador, lanzando astillas de madera y un chorro de líquido por la habitación como un trueno. El segundo pasó a centímetros de la cabeza de Luke, destrozando una linterna colgante. El tercero, dirigido al templo, no tocó a Tom, pero le rozó la oreja tan cerca que sintió el calor del proyectil, la explosión del impacto lo envió al suelo, desequilibrado, aturdido, tembloroso. Un silencio absoluto reinó en el salón. Ni un suspiro. Ni un llanto. Incluso el viento afuera parecía haber parado. Tom estaba en el suelo, con la mano aún agarrada a la nada, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Clara permanecía de pie, con el Colt aún humeando en su mano derecha, rostro congelado, mirada ardiente. Avanzó lentamente, cada paso resonando como un tambor fúnebre en el suelo de madera. Sus botas dejaron un rastro de determinación en el polvo del salón. Se detuvo justo encima de Tom, siempre de rodillas aturdido, su arrogancia se evaporó como el sudor al sol. «Creías que estabas tratando con una muñeca», dijo con una voz clara y afilada como una espada. Todo el mundo la miraba, el sheriff, jugando a las cartas. El pianista, paralizado, con las manos congeladas sobre las teclas. Las prostitutas en lo alto de la escalera. Jake y Luke, congelados como estatuas. Clara levantó la vista, miró desafiante alrededor de la habitación y dijo con voz lenta y significativa: «No soy la chica de salón que crees que soy». Ella hizo una pausa, con el Colt todavía en su mano. «Soy el peor enemigo que jamás tendrás». Su tono era tranquilo, casi gentil. Pero detrás de sus palabras hubo una advertencia que nadie podía ignorar. Un escalofrío recorrió la sala. Jake y Luke retrocedieron un paso sin darse cuenta. El sheriff entrecerró los ojos, como si la viera por primera vez. El silencio se rompió con el lento tintineo de una copa cuando un cliente se levantó con manos temblorosas. Entonces Clara giró sobre sus talones, guardó el arma en el cinturón y recogió la bandeja que había dejado caer. Se alejó sin decir nada más, como si nada hubiera pasado, no huía. Estaba recuperando su lugar. Pero esta vez, nadie se atrevería a desafiarla de nuevo. A partir de esa noche, Clara Dawson nunca volvió a ser la misma. En los días siguientes, el nombre de la chica del salón desapareció de las conversaciones. Solo lo llamaban Clara, o, para los más cautelosos, señorita Dawson. El respeto fue repentino, pero total. Y el miedo, discreto, se insinuaba en cada mirada que él le dirigía. El rumor se había extendido como un reguero de pólvora por todo Redridge. En una noche, la camarera silenciosa del Silver Star se había convertido en una leyenda viviente. Algunos decían que ya había matado antes. Otros juraban que provenía de un clan de forajidos reformados. Pero solo una verdad permanecía: nadie había visto nunca a una mujer dibujar tan rápido ni disparar con tanta precisión. Y sobre todo, nadie se había atrevido a enfrentarse a él desde entonces. Tom el halcón Jenkins, humillado, abandonó la ciudad al día siguiente, con el brazo en cabestrillo, seguido por sus 2 cómplices. Nunca regresaría. Y en un lugar como Crestagrana, irse sin vengarse fue una declaración de derrota. El sheriff, un anciano astuto llamado Walter Griggs, la había observado esa noche. Y unos días después, mientras ella limpiaba vasos detrás del mostrador, él se acercó lentamente y dejó su sombrero sobre el zinc.
Dispara como un demonio, tranquilo como un monje. Él murmura: necesitamos ese tipo de compostura en este agujero de bandidos. Clara levantó la vista. Él la miró fijamente por un momento. Te doy una placa, Clara. No por poder. Por justicia. Ella no respondió de inmediato. Pensó en Jed, a su mirada severa, a sus manos callosas que le habían enseñado a apuntar, a sobrevivir, a pensar antes de disparar. Entonces pensó en sus padres, en ese terrible día cuando los vio caer. Ese día cuando terminó su infancia. Así que ella asintió lentamente. De eso Redrich cambió. Los forajidos empezaron a evitar la ciudad. Los convoys mercantes, antes saqueados con frecuencia, volvieron a circular con seguridad. Y cuando algún desconocido se aventuraba a entrar en el salón con la intención de causar problemas, una mirada de Clara, o el discreto clic de su Colt, bastaba para que lo pensaran dos veces. Ella no buscaba conflicto. Pero ella nunca huyó de ellos. Clara se convirtió en una justiciera, una sombra silenciosa que vigilaba la ciudad. Patrullaba los cañones al anochecer, sola a caballo, persiguiendo fugitivos, narcotraficantes y vaqueros sin ley. No era ni sheriff ni cazarrecompensas. Era Clara Dawson, y eso fue suficiente. Los que arrestó no siempre fueron castigados por la ley. Pero siempre se enfrentaron a la justicia. Ella siempre guardaba, en un medallón de cuero alrededor de su cuello, una foto descolorida de sus padres y un mechón de pelo blanco de su tío Jed, quien murió poco después de confiarle sus últimas lecciones. Golpea fuerte, pero golpea con certeza. Protege a los inocentes, incluso cuando duele. Nunca busques venganza. Pero nunca tiembles ante la verdad. Estas palabras guiaron cada uno de sus movimientos. Años después, cuando los ferrocarriles llegaron a rascar las llanuras del oeste y los vaqueros dieron paso a los empresarios y políticos, todavía se contaban las hazañas de Clara Dawson. Los niños los susurraban alrededor de las fogatas, los viajeros hablaban de ellos en los vagones del tren y los ancianos en el salón todavía los señalaban. El asiento vacío que ocupaba todas las noches, frente a la puerta, listo para disparar ante el más mínimo paso en falso. Algunos decían que se había ido a las montañas, otros que se había unido a un pueblo para entrenar a una nueva generación de tiradores justos. Pero para todos, ella se había convertido mucho más que una mujer. Era una leyenda. Una leyenda nacida coraje, dolor, determinación. Y sobre todo, una promesa cumplida. El de nunca dejar que nadie dicte su destino.